Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a la 104ª emisión regular de Locomoción TV Noticias. Desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 7 días desde nuestro último encuentro por estos medios. El encuentro entre Mauricio Macri y el CEO del grupo Techín, Paolo Roca, a quien el propio Milei supo bautizar como Don Chatarrín, no fue una charla de café. Fue la firma de un seguro de vida, fue el inicio de una conspiración para blindar el Estado dentro del Estado, ese refugio externo de la casta empresaria que no sabe lo que es competir sin que vos, con el hambre de tu pueblo, le firmes la garantía de retorno. Roca sabe que a su impunidad monopólica se le terminó el tiempo, y Macri se ofrece hoy como el mamerazo que viene a cuidar los tubos de Luxemburgo. Hoy en Locomoción TV Noticias desmenuzamos el pacto de los que no laburan si no hay tongo estatal. Milei parece no haber tomado nota de esta situación que sabemos lo ve como otra alta traición de Macri a su merced. El triunfalismo oficialista por el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York resultó ser, como advertimos en este programa, una victoria de cartón. El pasado 22 de abril el fondo Wittebrook for Capital pateó el tablero y notificó formalmente el traslado de la contienda al CIADI, el Tribunal Arbitral del Banco Mundial para Inversiones, o más que nada para defender los intereses de esos supuestos inversores. Esta mudanza estratégica no es una muestra de fuerza, sino el reconocimiento de una derrota en las Cortes Ordinarias de Manhattan y un intento desesperado por reflotar un negocio de 16.100 millones de dólares que se les estaba escapando de las manos. Hay momentos donde el silencio no es ausencia de sonido, sino una decisión política coordinada. En los despachos donde la obsecuencia es la única moneda de cambio, se ha redactado el manual de canalladas autorizadas. Les presentamos un instructivo quirúrgico para decidir, entre cafés y pautas, quién tiene el derecho al respeto y quién es despachado como simple chatarra burocrática. Desnudaremos la ingeniería del desprecio, esa que se activa cuando un espíritu rebelde se va sin haber sido domesticado. Prepárense, porque lo que van a escuchar no es solo una denuncia, es el grito de quienes ya no pueden contener de ninguna manera la náusea. El 23 de abril de 2026 queda marcado como el día en que la Casa Rosada clausuró definitivamente el acceso a la prensa profesional, lo que el gobierno intenta disfrazar bajo un pretexto de seguridad nacional se revela como una maniobra de disciplinamiento y exclusión deliberada. No es una medida administrativa, es la ejecución material de una doctrina de odio que hoy borra huellas dactilares y cierra salas históricas para blindar al oscurantismo oficial. 240 horas de un goteo incesante que ha terminado por ahogar la narrativa de la transparencia oficial. Lo que el comandante Propolio intentó vender como una gestión de austeridad, hoy se revela como una trampa de privilegios inmobiliarios, hipotecas bajo sospecha con jubiladas y un blindaje institucional que raya en la censura. Mientras el jefe de gabinete busca refugio en el silencio y las misas de ocasión, la justicia empieza a preguntar por cajas de seguridad y el Congreso le marca la cancha con un desplante que huele a final de ciclo de este buen hombre. Aquí no maquillamos la realidad, hacemos la autopsia del funcionario que se creyó impune detrás de una triste. Mientras el presidente Javier Milei se deshace en lágrimas y loas al Estado de Israel en nuestras Islas Malvinas, esa misma bandera, la de sus supuestos socios estratégicos, se asocia con el usurpador británico para saquear nuestro territorio. La entrega de la soberanía nacional tiene hoy nombre y apellido, pero por sobre todo tiene una marca corporativa, Navitas Petroleum. No estamos ante un error de cálculo, sino ante una genuflexión que ha dejado de ser ideológica para transformarse en una rendición de cuentas al patrón. Argentina no tiene hoy un jefe de Estado, tiene un converso en trance que utiliza el sello de la República para financiar su propia epifanía espiritual. El Tour del Santo y los peligrosos acuerdos de Isaac no son diplomacia, son el acta de sumisión de 46 millones de argentinos a una guerra ajena.
pasen y vean que aquí la verdad no necesita ni toma prisioneros. Lo que vamos a analizar ahora es la arquitectura de una traición en tiempo real. No se dejen engañar por los gritos para la tribuna. Acá lo que hay es pura supervivencia corporativa. A Roca se le terminó la impunidad monopólica en este 2026 después de la derrota histórica que sufrió frente a Wellspun en la licitación por el gasoducto de GNL. Techint pretendía cobrarnos un sobreprecio descarado de 87 millones de dólares. El pollón de todos los gobiernos se quedó sin su juguete favorito, la licitación a dedo. Y ante ese escenario, Roca no buscó eficiencia, buscó al ingeniero Macri para que sea el garante de que el ajuste no llegue nunca a sus oficinas. El pánico de Techint tiene nombre y apellido: acero barato. Don Chatarrín sabe perfectamente que si se rompen las barreras para arancelarias del Irán, el acero coreano-chino, que es un 30% más barato y de mejor calidad, va a inundar el mercado. Por eso el pacto con Macri busca aceitar los mecanismos en el Congreso y la Justicia para que el corralito de chapa de Ternium siga asfixiando a las pymes argentinas. Macri es hoy el interlocutor que el establishment necesita para frenar cualquier apertura que obligue a estos parásitos con perfume importado a laburar de verdad una vez en sus malditas vidas. Pero la colonización ya empezó. Mientras el león ruge en las redes, le entregó las llaves del gallinero al staff de Techint. YPF está bajo el control de Horacio Marín y la cartera de trabajo la maneja Julio Cordero, ambos ex empleados de Roca. El pacto es el seguro de vida por si al comandante Propolio se le ocurre andar jorobando con la libertad de mercado. El fondo de todo es mantener el bombeo de dólares hacia el Gran Ducado de Luxemburgo vía subsidios como el Plan Gas. Son el potencial trabajo con traje de $5.000 buscando un nuevo administrador para su capitalismo de riesgo cero. ¡Vamos al informe! El pacto de Chatarrín y Báez. Macri y Roca ya conspiran contra Milei. Introducción al informe. Mientras el presidente Javier Milei se llena la boca hablando de la casta y bautiza a Paolo Roca como Don Chatarrín por sus tubitos caros, en las sombras de la política argentina se acaba de sellar un pacto que huele a naftalina y privilegio. La reunión secreta entre Mauricio Macri y el CEO del grupo Techint no fue una charla de café, fue el inicio de una conspiración para blindar el Estado dentro del Estado. El refugio del mamerazo eterno. A Paolo Roca se le terminó la impunidad monopólica en este 2026. Después de la derrota histórica frente a los indios de Wellspun por el gasoducto de GNL, donde Techint pretendía cobrar un sobreprecio de 87 millones de dólares, el pollón de todos los gobiernos se quedó sin su juguete favorito, la licitación a dedo. Ante este escenario, Roca no buscó eficiencia, buscó al ingeniero. Macri se ofrece hoy como el garante de que el ajuste no llegue a las oficinas de Luxemburgo. Se juntaron los que no saben lo que es competir de verdad sin que el Estado les firme la garantía de retorno antes de poner un solo dólar. El peaje industrial. El miedo a la competencia real. El pánico en Techint tiene nombre y apellido: acero barato. Roca sabe que si Milei cumple su promesa de romper las barreras para arancelarias del Irán, el acero coreano o chino, que es un 30% más barato y de mejor calidad, inundará el mercado. El pacto con Macri busca aceitar los mecanismos en el Congreso y la Justicia para que el corralito de chapa de Ternium siga asfixiando a las pymes argentinas. Macri es el interlocutor que el Círculo Rojo necesita para frenar cualquier apertura económica que obligue a los parásitos con perfume importado a laburar como cualquier hijo de vecino. El doble juego del gatito faldero. No nos dejemos engañar por los gritos de Milei en Twitter. Mientras el león ruge para la tribuna, le entregó las llaves del gallinero al staff de Techint. YPF está bajo control de Horacio Marín, ex Tecpetrol. Trabajo lo maneja Julio Cordero, ex abogado de Techint. Roca no necesita golpear la puerta de la Casa Rosada, porque él tiene las llaves. Milei es imprevisible, el pacto con Macri es el seguro de vida por si llega a andar jorobando con eso de la libertad de mercado. La ruta del dinero Lux. El planero de traje de $5.000. El fondo de esta alianza es mantener el sistema de bombeo de dólares hacia el Gran Ducado de Luxemburgo.
Mientras a vos te hablan de soberanía y te ponen cepos, el Estado le garantiza a Tecpetrol subsidios millonarios vía Plan Gas. Son, como decimos en Locomoción TV, el potenciar trabajo con traje caro. Macri y Roca ya están conspirando. No quieren libertad, quieren que el seguro de cambio y los subsidios eternos sigan financiando su expansión global con la tuya. Es el capitalismo de riesgo cero buscando un nuevo administrador. Ahí lo tenían. Los datos son contundentes y no admiten segundas lecturas. Lo que Roca y Macri están cocinando es la continuidad de saqueo bajo un nuevo disfraz. Mientras a vos te piden sacrificios, ellos se aseguran el monopolio de la chapa y los dólares del Estado. No hay libertad cuando los que escriben las leyes son los mismos que las usan para fundir a las pymes y girar la vida afuera. Lo que estamos presenciando en la causa YPF es un salto estratégico de Manhattan a Washington. Al perder la capacidad de embargar activos de YPF en Nueva York, Burford activa el Plan B, el tratado bilateral con España. Buscan que el CIADI juzgue una expropiación indirecta trasladando la deuda de la petrolera directamente al espaldo del Estado Nacional. La estafa procesal es descarada. Burford compró los derechos de quiebra del grupo Petersen de los Eskenazi y ahora intenta disfrazarlos de inversores españoles mediante sociedades fantasmas para forzar la jurisdicción internacional. Si este tribunal lo valida, cualquier empresario local podrá mudarse legalmente a Europa para litigar en contra de su propio país. Es el seguro de vida definitivo para la burguesía que hace negocios con el Estado pero pretende cobrar en dólares en el Banco Mundial. Mientras se acelera la entrega de activos en vaca muerta, Burford mantiene la espada de Damocles sobre la renta petrolera. No hubo victoria final, el frente del CIADI puede estirar este conflicto por 7 años más, garantizando que si no se quedan con la empresa, se quedan con su futuro. ¡Vamos al informe! El manotazo del CIADI, Burford y el seguro de vida de la casta. Introducción al informe. El triunfalismo oficialista por el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York resultó ser, como advertimos, una victoria de cartón. El 22 de abril, el fondo Burford Capital notificó formalmente el traslado de la contienda al CIADI, el Tribunal Arbitral del Banco Mundial. Esta mudanza estratégica no es una elección de fuerza, sino un reconocimiento de derrota en las Cortes Ordinarias de Manhattan y un intento desesperado por reflotar un negocio de 16.100 millones de dólares que se les estaba escapando de las manos. De Manhattan a Washington. ¿Por qué el CIADI? Al perder el blindaje en la justicia de Nueva York, que determinó que la expropiación fue un acto soberano, Burford Capital ya no tiene un contrato comercial del cual colgarse para embargar activos de YPF a discreción. Al mudarse al CIADI, intentan activar el Tratado Bilateral de Inversiones con España. Ya no buscan que se juzgue un incumplimiento de estatutos, sino una expropiación indirecta. El peligro para nosotros, que seremos los Paganini del Estado siempre, sigue siendo real. En este tribunal, el juicio ya no es contra la petrolera, sino contra el Estado Nacional. Si logran un laudo a favor, la deuda se transforma en deuda soberana directa. La trampa del inversor extranjero. Este es el núcleo de la estafa procesal que venimos denunciando en Locomoción TV. El CIADI es un tribunal diseñado exclusivamente para proteger inversiones extranjeras. Sin embargo, Burford Capital basa su reclamo en los derechos de quiebra que le compró al grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi. La contradicción es total. Planteo argentino. La Argentina sostiene que los Petersen eran socios locales con empresas argentinas. Planteo buitre. Burford Capital intenta disfrazar a los Eskenazi de inversores españoles, utilizando sociedades fantasma radicadas en España para forzar la jurisdicción internacional. Si el tribunal permitiera este avance, estaría validando que cualquier empresario local puede mudarse legalmente a Europa para litigar contra su propio país ante el Banco Mundial. Es el seguro de vida definitivo para la burguesía que hace negocios con el Estado pero cobra en Washington. Vaca muerta como botín de guerra. Esta mudanza judicial ocurre mientras el gobierno, a través de la gestión de Horacio Marín, acelera la entrega de activos y el megaproyecto de GNL. Burford Capital sabe que YPF necesita limpiar su horizonte judicial para atraer socios.
Al abrir el frente en el CIADI, mantienen una espada de Damocles sobre cualquier flujo de dólares que salga de los pozos. Es el capitalismo de riesgo cero. Si no pueden quedarse con la empresa, quieren la renta por las próximas décadas. El triunfalismo de Barro. El gobierno vendió el fallo de marzo como el fin de la historia. Lo que no contaron es que Burford Capital tiene hasta el 8 de mayo para insistir en Nueva York y que el frente del CIADI puede estirar este conflicto por otros 5 o 7 años. No hubo una victoria final, simplemente entramos en un nuevo capítulo de otro siniestro plan de despojo. Los 16.100 millones de dólares son la cifra de una estafa que no termina. Lo que Burford busca con esta mudanza al CIADI es convertir una disputa comercial en una hipoteca perpetua para todos los argentinos. Mientras se venden éxitos judiciales que no cierran la historia, los buitres y sus socios locales ya están diseñando el próximo manotazo a la renta petrolera. La única soberanía real es la que se defiende con la verdad y no con comunicaditos de prensa. Lo que este informe de NetTV pone sobre la mesa es la constatación de una práctica parapolicial de la comunicación. En la fauna política actual, especialmente en ciertos sectores del gremio que han olvidado su razón de ser, la muerte se ha convertido en una oportunidad de vigilancia ideológica. Ya no se trata de informar, sino de custodiar la pureza de la causa hasta en el cementerio, aplicando una planilla de indiferencia selectiva a todo aquel que no fue un soldado disciplinado del aparato. La profundidad de esta denuncia radica en cómo se desglosa el protocolo de deshumanización. Primero, mediante el despojo de la primera persona. En nosotros queda prohibido para que la institución no sienta, solo observe y catalogue restos. Segundo, la privatización del dolor. Se marca una distancia clínica afirmando que el pesar es de los familiares, como si a los comisarios del sentimiento les molestara el trámite de la partida ajena. Finalmente, la anatomía de la frialdad, donde los logros de toda una vida se amontonan como códigos de barra para rellenar el vacío de un texto sin alma, escrito por manos que ya le entregaron a cambio de un cargo o de unos miserables pesos. ¡Vamos al informe! NetTV, el manual de las canalladas autorizadas. Introducción al informe. En algún despacho oscuro, donde el aire está viciado por la obsecuencia y el rancio olor a oficina pública, se custodia el objeto más sagrado de la nueva Inquisición, el manual de las canalladas autorizadas. No es una leyenda urbana. Es el instructivo con el que los comunicadores paracos deciden, café pagado por otros mediante, quién tiene derecho al duelo y quién es despachado con un frío formulario de inventario. No queríamos entrar en este tema, pero algunos sucesos de las últimas horas nos obligan a decir algo, así como estamos consternados, rabiosos viendo que las actividades parapoliciales no se detienen ni aún en caso de muerte de un ídolo popular. La ingeniería del desprecio. Para estos comisarios del sentimiento, la muerte no es un momento de respeto, es una oportunidad política. El manual es riguroso y no admite fisuras. Si el que se va es un rebelde, un tipo que no se dejó domesticar por el aparato, se activa la plantilla de indiferencia selectiva. Despojo de la primera persona. El nosotros queda prohibido. La institución no siente, solo observa. Se redacta como quien hace el inventario de un depósito de chatarra. El dolor es propiedad privada. Se aclara, con una distancia quirúrgica, que el dolor es de los familiares. A los paracos no les duele. A lo sumo, les molesta el trámite. La anatomía de la frialdad. Se enumeran los logros como si fueran códigos de barras. Se amontonan títulos de películas y obras para tapar el vacío de un texto que no tiene alma porque quien lo escribe ya la entregó hace rato a cambio de una pauta o un cargo. Guardianes de una moralidad farsante. Estos grupos parapoliciales de la comunicación, tan comunes en la fauna peronista, han convertido al gremio en una unidad de vigilancia. Ya no se trata de defender al trabajador, sino de custodiar la pureza ideológica hasta en el cementerio. Si no fuiste un soldado de la causa, tu muerte es tratada con la misma calidez que una boleta de infracción. Consultan, debaten, se fijan qué dice la bajada de línea y recién ahí aprietan el enviar. Es una canallada planificada, una bofetada final de quienes se creen dueños de la verdad absoluta y gestores del sentimiento nacional. El grito de les nauseades. Desde NetTV los miramos de frente.
Estamos nauseados por el Estado y la patria, hartos de su liturgia del odio y de sus formularios de desprecio. Si para decir esto hay que bancarse el juicio, la persecución o el escrache, que vengan. No sobra con qué para sostener la mirada, mientras ellos tienen que bajar la vista para leer su manual de instrucciones. La historia de la cultura argentina no se escribe en los buros siniestros de la calle Alsina, ni en los formularios de los paracos. Se escribe con la libertad que ustedes perdieron hace tiempo. Estos grupos de violencia comunicacional consultan y debaten cada adjetivo bajo la sombra de la bajada de línea antes de presionar el enviar. Es una canallada planificada, una bofetada final de quienes se creen gestores del sentimiento nacional. Pero desde este espacio la respuesta es clara. Los miramos de frente, no nos arreamos ante su liturgia del odio. La historia de la cultura argentina no se escribe en los burós siniestros de la calle Alsina, ni en los formularios de los paracos. Se escribe con la libertad de los que no bajamos la vista, con la verdad que ellos perdieron hace tiempo. Si el precio de sostener la mirada es la persecución, aquí nos encontrarán. Nauseados sí, pero libres. El conflicto estalló tras un informe televisivo que mostró imágenes internas de la sede de gobierno. La respuesta fue un zarpazo autoritario. Una denuncia penal inmediata impulsada por Casa Militar bajo la carátula de espionaje ilegal. Mirá la carga de piedra que pueden llegar a tener algunos. El verdadero atropello ocurrió en el sistema de acceso. En un acto sin precedentes, el gobierno ejecutó una limpieza biométrica borrando masivamente las huellas dactilares de todos los periodistas acreditados. Neutralizaron el ingreso de todo el cuerpo de prensa sin distinción alguna. A esto se suma la clausura preventiva de la histórica sala de periodistas de Bacassi 50. Han dejado a los trabajadores sin espacio físico y, lo que es más grave, sin el contacto directo con la fuente de información. Mientras el vocero presidencial justifica este cierre de su propia situación judicial por presuntas irregularidades en contrataciones y de manejo de pauta, expone la doble vara de una gestión que habla de transparencia mientras aplica métodos de la bota militar. Esta no es una medida aislada, es la consolidación de una política donde el periodismo que investiga es calificado de basura o delincuente por el propio presidente de la nación. Bochornoso pero real. La narrativa del espionaje cae por su propio peso cuando la respuesta es el borrado de acreditaciones. La política del no salv se impone por la fuerza institucional, alejando la gestión pública del escrutinio ciudadano. Es fundamental entender que este llamamiento de odio cristalizado bajo esa sigla desde junio de 2025 nunca fue una picardía de redes sociales. Cuando el Estado se apropia del verbo odiar y lo convierte en consigna oficial, el escenario se vuelve criminal. No es un eslogan inocente, es la validación institucional de una persecución que hoy encuentra su punto máximo en el desalojo de trabajadores de la Casa de Gobierno. ¡Vamos al informe! La tiranía de la gente de Nolsalvo. El 23 de abril de 2026 queda marcado como el día en que la Casa Rosada cerró sus puertas a la prensa profesional. Lo que el gobierno intenta disfrazar como una cuestión de seguridad nacional, se revela como una maniobra de disciplinamiento y una política de exclusión deliberada. A continuación, los puntos clave de este nuevo atropello a la libertad de prensa. El pretexto del espionaje. El conflicto estalló tras un informe del programa Y Mañana que, de Todo Noticias, donde se mostraron imágenes internas de la sede de gobierno. La respuesta fue una denuncia penal inmediata impulsada por la Casa Militar, bajo la carátula de espionaje ilegal. Limpieza biométrica. En un acto sin precedentes, el gobierno borró las huellas dactilares de todos los periodistas acreditados del sistema de acceso. No hubo distinción. Se neutralizó el ingreso de todo el cuerpo de prensa de manera masiva. Clausura de la sala. La histórica sala de periodistas de Balcarce 50 fue cerrada preventivamente, dejando a los trabajadores de prensa sin su espacio físico de trabajo y, lo más importante, sin el contacto directo con la fuente de información. La cortina de humo de Adorni. Mientras el vocero presidencial justifica el cierre de la sala, su propia situación judicial se complica.
Los paseos por tribunales por presuntas irregularidades en contrataciones y manejo de pauta oficial exponen la doble vara de una gestión que habla de transparencia mientras marca territorio con métodos autoritarios. Doctrina de confrontación. Este hecho no es aislado. Se suma la suspensión de la pauta y el desmantelamiento de medios públicos, consolidando una política donde el periodismo que investiga es calificado de basura o delincuente por el propio presidente en sus redes sociales. La narrativa oficial del espionaje cae por su propio peso cuando la respuesta es el cierre total y el borrado de acreditaciones. La política de no-salp se impone no por la razón, sino por la fuerza institucional, alejando cada vez más la gestión pública del escrutinio ciudadano. Antecedentes de una barbaridad suprema. Es fundamental recordar que este llamamiento de odio, cristalizado bajo la sigla no-salp desde junio de 2025, nunca nos causó gracia ni fue tomado como una simple picardía de redes sociales. Cuando el Estado se apropia del verbo odiar y lo convierte en consigna oficial, el escenario se vuelve tan peligroso y criminal como cuando utiliza la palabra patria para justificar el atropello y la muerte. No es un eslogan inocente, es la validación institucional de la persecución, que hoy encuentra su ejecución material en el desalojo de los trabajadores de Balcarce 50. El cierre de la sala de periodistas y el borrado de las huellas biométricas son la firma de un régimen que le teme a la mirada ajena. Al utilizar la excusa del espionaje para anular el trabajo de prensa, el gobierno admite que tiene muchísimo que ocultar. La doctrina de no-salp ha pasado de las palabras a los hechos, convirtiendo la sede del gobierno en un búnker inaccesible donde la única verdad permitida es la que se dicta por redes sociales. La libertad de expresión no se negocia, se defiende frente a quienes pretenden gobernar en la oscuridad. La situación de Manuel Adorni ha pasado de la incomodidad mediática a la fragilidad judicial. Lo que el oficialismo intenta vender como un ataque de la casta periodística es, en realidad, el resultado de una investigación que pone la lupa sobre un incremento patrimonial injustificado. Estamos hablando de un funcionario que, mientras pregona la austeridad desde el atril de Balcarce 50, ha visto cómo sus activos se multiplicaron de forma milagrosa en un plazo que desafía cualquier lógica del mercado privado. El núcleo del escándalo reside en las inconsistencias de sus declaraciones juradas. Aparecen propiedades y vehículos que no se condicen con sus ingresos previos a la función pública. El vocero ha intentado defenderse alegando éxitos en el sector de seguros y consultoría, pero los números no mienten. La trazabilidad de ese dinero es cuanto menos nebulosa. No se trata solo de los contratos de sus familiares en distintas dependencias del Estado, que ya de por sí huelen a rancio nepotismo, sino de cómo un comunicador de nicho se convirtió en un terrateniente administrativo en tiempo récord. A esto se suma la sospecha sobre el manejo de la pauta y los recursos de la vocería. En las últimas 240 horas han salido a la luz detalles sobre contrataciones directas y movimientos de fondos que parecen destinados más a blindar su imagen personal que informar a la ciudadanía. Adorni encarna la contradicción máxima del régimen. Usa las herramientas de la vieja política para sostener su discurso de nueva era. El Adorni Gate no es una operación. Es la evidencia física de que la casta no desapareció, simplemente se cambió de peinado y aprendió a usar Twitter para distraer mientras se queda con la caja. ¡Vamos al informe! Manuel Adorni, otras 240 horas bajo fuego. 240 horas de un goteo incesante que ha terminado por ahogar la narrativa de la transparencia oficial. Lo que el comandante propone o intentó vender como una gestión de austeridad, hoy se revela como una trama de privilegios inmobiliarios, hipotecas bajo sospecha con jubiladas y un blindaje institucional que raya en la censura. Mientras el jefe de gabinete busca refugio en el silencio y las misas de ocasión, la justicia empieza a preguntar por cajas de seguridad y el Congreso le marca la cancha con un desplante que huele a final de ciclo. Aquí no maquillamos la realidad. Hacemos la autopsia del funcionario que se creyó impune detrás de un atril. Parar y desenfocar como único escudo político contra la debacle. Llegamos al 24 de abril de 2026 con un gobierno que ha decidido detener la marcha del país para salvar a un solo hombre. La mesa política de la Casa Rosada no se reúne para discutir el hambre o la inflación, sino para diseñar la estrategia de supervivencia de Manuel Adorni.
Con los pliegos de los jueces en carpeta y la reforma electoral en pausa, el jefe de gabinete se ha convertido en el tapón de una gestión que se desangra en popularidad mientras intenta, desesperadamente, que su vocero no termine sentado en el banquillo de los acusados. Cronología de la impunidad. El cerco judicial y patrimonial. El operativo blindaje. 16 de abril. Karina Milei y Adorni en Neuquén. Una foto sobre vaca muerta para simular una solidez que los expedientes ya estaban demoliendo. Fue el inicio de la canonización fallida de un funcionario acorralado. El mazazo de los martilleros. 20 de abril. La justicia escucha a los profesionales. Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi confirman que el departamento de Caballito valía $340.000, dejando en ridículo los $230.000 declarados. La maniobra de la hipoteca con jubiladas entra en zona de sombras insalvables. La huida y el desplante. 21 de abril. Adorni pone en venta su propiedad en La Plata por $95.000, un movimiento de piezas propio de quien espera un embargo. Horas después, en Luján, Victoria Villarruel le quita el cuerpo. Se niega a sentarse junto a él en la misa por el Papa Francisco, exponiendo la fractura interna del poder. El testimonio del dinero negro. 22 de abril. El hijo de una de las jubiladas vendedoras dispara al corazón de la causa. Afirma la existencia de $65.000 no documentados. La estafa moral y financiera cobra nombre y apellido. El manotazo institucional. 23-24 de abril. En un movimiento coordinado, la Oficina Anticorrupción prorroga los plazos para presentar declaraciones juradas, justo cuando las de Adorni son el centro del escándalo. Al mismo tiempo, la justicia cierra de forma express la causa por el viaje de su pareja a Estados Unidos, buscando aliviar la presión, mientras el gobierno prohíbe el acceso a los periodistas acreditados en un acto de censura inédito para proteger al jefe de gabinete. La radiografía de la repugnancia. A pesar de que el oficialismo intenta desviar el foco con denuncias de archivo contra Axel Kicillof o discursos sobre la seguridad en las cárceles, el Adornigate es hoy una mancha que no sale con retórica. Los números de las consultoras son alarmantes. La popularidad de Javier Milei cae, y Adorni ya no es un vocero, es un lastre. Incluso figuras como Luis Miguel Echeverri señalan lo obvio. Casi no se esconden los hechos. El cinismo del comandante Propóleo, que hablaba de la casta mientras investigan si su familia viajó a Disney con fondos públicos y piden informes sobre sus cajas de seguridad, ha logrado que hasta sus propios aliados, como Cristian Ritondo, marquen una distancia prudencial. Un fin de semana con mucho que cubrir. 240 horas después, el veredicto social está dictado. Manuel Adorni ha pasado de ser el inquisidor de las mañanas al investigado de las sombras. Cuando un gobierno debe prohibir el ingreso de la prensa profesional a la Casa Rosada y suspender el debate parlamentario para proteger a un funcionario que no puede explicar su patrimonio, lo que estamos viendo no es una gestión, es un encubrimiento en tiempo real. Adorni podrá seguir evadiendo las preguntas en el atril, pero no podrá evadir el peso de una verdad que ya camina por los pasillos de Comodoro Pi. La pauta es dinámica, la mentira es obscena, y el tiempo del comandante Propóleo se agota entre hipotecas truchas y el silencio de los cómplices. El tiempo se le acaba a las explicaciones vacías. Las últimas 240 horas demuestran que, por más que intenten borrar huellas o clausurar salas de prensa, los datos terminan aflorando. Manuel Adorni ya no es solo el rostro de la comunicación oficial, es el símbolo de una gestión que se devora a sí misma entre el privilegio y la hipocresía. Nosotros vamos a seguir registrando cada inconsistencia, porque la única libertad que defienden estos señores es la de enriquecerse a espaldas de un pueblo que ya no aguanta más ajustes. La política exterior de Javier Milei ha dejado de ser una excentricidad ideológica para convertirse en un peligroso ejercicio de vulnerabilidad nacional. Lo que vimos en la gira de abril de 2026 no fue diplomacia, fue una ceremonia de abdicación. Mientras el mundo toma distancia de Netanyahu acorralado, el presidente argentino corre a ofrecerle un salvavidas moral, pagando el costo con el activo más sagrado de la nación, que es la soberanía. El cinismo alcanzó un punto de ebullición en el cenotafio de los caídos de Malvinas. Resulta intolerable que, en el mismo suelo donde se honra a quienes dieron la vida contra el colonialismo británico, Milei haya nombrado con total naturalidad a Navitas Petroleum. Es la confesión de parte.
El socio espiritual de la Casa Rosada es al mismo tiempo el financista del saqueo del petróleo en nuestras Islas Malvinas. No es una contradicción, es un diseño. Milei ha decidido que la integridad territorial argentina es una moneda de cambio barata para su validación personal en el tablero del sionismo internacional. Bajo el influjo de los acuerdos de Isaac, la Argentina ya no habla por sí misma. Repite como un eco degradado consignas de segregación cultural que nos arrastran a un conflicto milenario que no es nuestro, pero cuyas consecuencias pagaremos todos. ¡Vamos al informe! Un presidente regaladamente alineado con Israel. Introducción al informe. La entrega tiene nombre y apellido, pero sobre todo tiene una marca: Navitas Petroleum. Mientras el presidente Javier Milei se deshace en lágrimas y loas al Estado de Israel, en nuestras Islas Malvinas, esa misma bandera, la de sus socios estratégicos, se asocia con el usurpador británico para saquear nuestro petróleo. Analizaremos el momento exacto en que, en pleno acto por Malvinas, el presidente nombró al verdugo de nuestra soberanía como quien lee la lista del supermercado. Una genuflexión que ya no es ideológica, es una rendición de cuentas ante el patrón. Argentina no tiene un presidente, tiene un converso en trance que utiliza el sello del Estado para financiar su epifanía espiritual. La última gira de Javier Milei por Israel no fue una misión diplomática para buscar mercados o inversiones. Fue un ejercicio de genuflexión extrema en el momento más oscuro de la política de Netanyahu. Entre llantos coreografiados en el muro de los lamentos y frases que rozan el supremacismo nazi, Milei ha decidido atar el destino de 46 millones de argentinos a una guerra ajena. Este tour del llanto y los peligrosos acuerdos de Isaac nos dejan expuestos a las barbaridades más atroces, en una guerra imperialista en la que poco tocamos y mucho perdemos. Una presidencia infinitamente sumisa a Israel. Para que no queden dudas de la hoja de ruta, aquí están los hitos de esta alineación que roza la lobotomía política. 6 de febrero de 2024. Milei llega a Israel. Su primera medida es prometer el traslado de la embajada a Jerusalén, rompiendo la neutralidad histórica argentina. No fue una movida estratégica, fue un diezmo político. 14 de abril de 2024. El embajador de Israel, Eyal Sela, participa de un comité de crisis en la Casa Rosada. Argentina cede su centro de mando a un estado extranjero en medio de un conflicto ajeno. 2 de abril de 2026. El punto de quiebre. En el acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos, Milei finalmente rompe el silencio sobre el saqueo petrolero, pero lo hace con una tibieza que espanta. El momento Navitas de Milei en el acto de Malvinas. El acto por Malvinas de 2026 será recordado como el día en que la hipocresía se hizo carne. En medio de un discurso supuestamente patriótico, Milei mencionó a las empresas Rockefeller Exploration y Navitas Petroleum. La mención al pasar. Como quien no quiere la cosa, admitió que estas empresas anunciaron la decisión final de inversión en el yacimiento Silarion, en la cuenca Malvinas Norte. El socio israelí. Navitas no es una empresa cualquiera. Es el brazo inversor israelí que está poniendo los dólares para que los británicos perforen nuestra plataforma continental. La respuesta humo. Prometió todas las medidas diplomáticas necesarias, una frase vacía considerando que su gestión se basa en no molestar a Israel. Nombró al saqueador en el cenotafio de los caídos, una falta de respeto que define su gestión. Honrar a los héroes con la palabra, mientras se les entrega el recurso a los socios con la firma. Milei es con Israel un soberano felpudo. Lo de Milei no es un error de cálculo, es un alineamiento regalado. Nombrar a Navitas en el acto de Malvinas es la prueba de que el tipo está lobotomizado por su agenda internacional. Prefiere ser el alumno ejemplar del sionismo global que el defensor de los intereses argentinos en el Atlántico Sur. Sucursal de intereses ajenos. Argentina hoy no tiene una política exterior, tiene una sucursal de intereses ajenos atendida por su propio dueño. La fuerza del cielo resultó ser, para Malvinas, una tormenta de entrega y silencio. La tercera gira presidencial a Israel en la era Milei. Para entender la gravedad de esta gira realizada en abril de 2026, hay que mirar el tablero. Milei llega a Tel Aviv en un momento donde la comunidad internacional le suelta la mano a Netanyahu. El presidente argentino, fiel a su estilo de relaciones carnales 2.0, aterriza para ser el salvavidas moral de un régimen contra las cuerdas. 18 de abril de 2026.
Milei aterriza y, antes de cualquier reunión de Estado, corre al Muro de los Lamentos. No es un acto privado, es una puesta en escena para redes sociales donde el presidente de un estado laico llora abrazado a su rabino, mientras sus seguidores en X, antes Twitter, generan un tembladeral de críticas por la exposición de su fragilidad emocional en un contexto de altísima tensión bélica. El canto de Nino Bravo. En un ensayo por el Día de la Independencia de Israel, el presidente se grabó cantando libre. Un gesto que la prensa israelí celebró con el título Bienvenido hermano, pero que para cualquier analista serio es el síntoma de una lobotomía política. Cantar sobre la libertad mientras se avala una política de ocupación y bombardeos. Los acuerdos de Isaac y el supremo desprecio. El fondo de la gira es aún más turbio que la forma. Milei firmó los denominados Acuerdos de Isaac, que bajo el título de reafirmar la alianza, esconden una entrega total de la inteligencia y los recursos estratégicos argentinos. Unión moral y espiritual. Según la propia web oficial de Casa Rosada, Milei destacó una unión que trasciende lo político. Esto no es diplomacia, es fanatismo. Al declarar una unión moral, el presidente anula cualquier posibilidad de crítica ante posibles crímenes de guerra, pegando el prestigio de la bandera argentina al destino personal de Netanyahu. La frase del horror. Durante su encuentro con el presidente Isaac Herzog, Milei soltó la sentencia que debería haber activado todas las alarmas democráticas. Hay culturas con las que no se puede convivir porque nos quieren matar. El análisis cáustico. Esta expresión no es solo repudiable, es esencialmente nazi. Clasificar culturas enteras como incompatibles con la vida es el primer paso de cualquier proceso de deshumanización. Milei no solo compra el discurso bélico, sino que lo eleva a una categoría de segregación cultural que nos aleja de todo el bloque regional y nos pone en la mira del fundamentalismo internacional. El vínculo con el saqueo. El silencio sobre Navitas. Lo que Milei no dijo en el Muro de los Lamentos, ni mientras cantaba a Nino Bravo, es cómo esta hermandad se traduce en el Atlántico Sur. Mientras él abraza a Herzog y Netanyahu, la empresa israelí Navitas Petroleum avanza con el robo de petróleo en Malvinas. Soberanía hipnotizada. Esta gira confirma que el presidente está hipnotizado. No puede defender la soberanía argentina frente a Israel porque, para él, la soberanía de Israel es una cuestión moral superior a la integridad del territorio nacional. El costo de la hipnosis. El presidente de la nación, Javier Milei, ha vuelto de Israel con distinciones honoríficas que no le sirven al pueblo argentino para pagar la deuda ni para recuperar las islas. Ha vuelto con una agenda de odio cultural que nos avergüenza ante las naciones del mundo. Argentina ha pasado de ser un país con tradición de mediación y pasa a ser el perro faldero de una estrategia geopolítica suicida. Las fuerzas del cielo. Milei dice que las fuerzas del cielo lo guían, pero por ahora, lo único que vemos es una política exterior de rodillas, donde el presidente llora en los muros ajenos mientras permite que nos saqueen los recursos propios. La libertad que canta Milei es, en realidad, la libertad de los poderosos para usarnos de escudo humano en sus conflictos milenarios. El costo de esta hipnosis es la irrelevancia y la vergüenza. Milei llora en muros ajenos con una coreografía que busca el like en redes sociales mientras permanece seco y frío ante el despojo de nuestros recursos naturales. La libertad que el presidente canta a gritos es en el fondo la libertad de los poderosos para vaciarnos mientras nos usan de escudo humano. Argentina ha pasado de la mediación de paz a la genuflexión suicida, porque al final del día las fuerzas del cielo no trajeron inversiones ni soluciones, solo trajeron una tormenta de silencio y una firma estampada en el acta de nuestra propia entrega. Un presidente que no puede distinguir entre un aliado y un saqueador no está gobernando, está entregando las llaves de casa mientras besa en el jardín del vecino. Hasta aquí llegamos con esta 104ª emisión regular de Locomoción TV Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.